Hola a todos. Hoy tenemos la suerte de tener un espacio de conversación con el contraalmirante Iñaki Paz. Contraalmirante, muy buenos días. Buenos días, Rafael. ¿Me permite dirigirme a usted como Iñaki? Por supuesto, encantado. Entonces, en ese caso, yo a ti como Fali, ¿no? Por supuesto. Fenomenal. Iñaki, corrígeme si me equivoco, actualmente ocupas el puesto de responsabilidad como almirante secretario general del Estado Mayor de la Armada, ¿es así? Es así, perfecto. Además, ese puesto, si no me equivoco también, tiene como encomienda el apoyo a la coordinación del Estado Mayor, pero además tiene un aspecto muy interesante y que nos vincula con la Universidad Politécnica de Madrid, con el espacio en el que estamos, con la universidad y con el propio centro de liderazgo, y es el desarrollo digital, el proceso de transformación digital de la propia Armada, ¿es así? Es así, perfectamente explicado. Me toca conducir la implantación de la transformación digital en el seno de la Armada, conforme a las directrices del Ministerio de Defensa, por supuesto. Para nosotros esta entrevista es muy importante, muy interesante, porque la Armada durante 5 siglos ha representado, por un lado, el desarrollo tecnológico, ¿no?, del Estado, y por otro lado, una institución que ha estado vinculada a la defensa de los intereses generales del Estado, ¿no? Y ese proceso de transformación continua a lo largo de 5 siglos nos ha permitido tener hoy una institución plenamente vigente, plenamente actualizada, pero además que está afrontando un proceso de transformación acelerada hacia el cambio. Por lo tanto, te agradezco enormemente que compartas el día de hoy con nosotros y que nos transfieras tanto tu visión de la organización como tu experiencia personal dentro de la organización. Pues créeme que soy yo el agradecido, ya no solo por esta magnífica introducción, sino por la oportunidad que se me brinda con esta entrevista de dar a conocer o seguir dando a conocer a la Armada, ¿no? El para qué y el porqué de la Armada, cómo realiza su trabajo, cuál es la misión, ¿no? Es una magnífica oportunidad esta, si me lo permites, antes de largar amarras y comenzar la entrevista, es una oportunidad, creo yo, de contribuir a la difusión de la cultura de defensa, la cultura de defensa nacional o naval en este caso, que no solo es que también el que las Fuerzas Armadas sean respetadas y respaldadas por la sociedad, sino es un poco más, es que la sociedad comprenda la necesidad de disponer de unas Fuerzas Armadas eficientes y eficaces para el desempeño de su misión, ¿no? Y como digo, el ser respaldados, apreciados y respetados es la base de la cultura de defensa. Sabemos y nos sentimos afortunados que así lo somos, lo cual es un estímulo extraordinario en nuestro día a día, para nuestro compromiso y nuestro quehacer diario. Pero tenemos que convencer la necesidad de invertir, que no gastar en las Fuerzas Armadas para tener unas Fuerzas Armadas tecnológicamente avanzadas para ser eficientes. ¿Eficientes para qué? Para el desempeño de su misión. En el caso de la Armada, su misión no es otra que estar en disposición de defender a España y en cualquier caso y permanentemente proteger a los españoles y a nuestros intereses en y desde la mar, allá y cuando sea necesario. O sea, que ahora ya sí, listos a tus órdenes para hacernos a la mar. ¿Qué te parece si antes de entrar ya en la propia organización, entrar en la propia Armada, hacemos un pequeño repaso de cuáles son las sendas, cuáles son los caminos que permiten a una persona como tú, a ti, Iñaki, llegar a ocupar un puesto de responsabilidad dentro de la institución, dentro de la Armada y llegar a este puerto, ¿no? Y llegar a este puesto? Muy bien, bueno, en la senda profesional me quedaría con mi vida operativa, mi vida en los barcos. En la senda más personal, sin lugar a dudas, elegiría o resaltaría hoy aquí el apoyo familiar. Respecto a mi vida operativa, bueno, he tenido la suerte, y así lo siento, de haber estado muchos años embarcado en diferentes tipos de buques en la Armada, patrulleros, corbetas, fragatas, dragaminas, cazaminas, buques de mayor porte, Juan Sebastián Elcano, y el privilegio de haber mandado 4 de ellos, ¿no? Eso me ha dado la oportunidad de conocer o ir conociendo a la Armada desde su elemento capital, que es el barco. Cuando digo barco me refiero a las unidades operativas de la Armada, por supuesto también helicópteros, aeronaves, submarinos, unidades de infantería de marina. Esa es la razón de ser de la Armada, sus unidades operativas. Bueno, he tenido la suerte de estar muchos años embarcado, conocer a la Armada desde estas unidades y contribuir a la misión o a los cometidos de la Armada, ¿no?
En el plano más personal, me preguntabas, bueno, yo creo que el militar, para poder dedicarse bueno, a este servicio, y desde luego el marino, es fundamental el apoyo familiar. Y yo lo he tenido, es por eso la razón de que me he podido volcar o dedicar al desempeño de mis cometidos, ¿no? Lo he tenido de joven con mis padres y lo he tenido después con mi familia y fundamentalmente con mi mujer, con ese apoyo que es fundamental para estos despliegues, estos muchos días de mar, de muchas guardias, ese apoyo que es siempre discreto, silencioso, generoso, y créeme que si te digo que es insustituible. Es muy interesante. El apoyo familiar siempre es un elemento absolutamente crucial, ¿no? Y más supongo que en la Armada. A lo largo de la vida tiene que haber un apoyo familiar, pero también desde la Armada entiendo que debe haber un proceso de formación, ¿no? Un proceso de formación para llegar. ¿Cómo es el proceso de formación? ¿Cómo se desarrolla el proceso de formación? Bueno, la formación en la Armada es continua y progresiva, ¿no? Distinguimos dos tipos de enseñanza: la enseñanza de formación, aquella que se imparte en las escuelas de formación, y la enseñanza de perfeccionamiento, aquella que nos acompaña a lo largo de nuestra vida profesional, ¿no? Empezando por esta última, la enseñanza de perfeccionamiento es aquella que nos habilita o nos prepara para desempeñar los cometidos acordes a nuestro empleo militar y a nuestro cargo, o al cometido que tengamos asignado. Y así, bueno, pues hay múltiples especialidades, aptitudes, cursos monográficos, por supuesto también de idiomas, como digo, para estar en la mejor de las disposiciones para afrontar nuestros cometidos, ¿no? Es continua, es progresiva y está siempre ahí apoyándonos. Muchas de ellas es preceptiva y otras es voluntaria, que uno solicita un curso para prepararse para un cometido. La enseñanza de formación, como digo, es la que recibimos cuando ingresamos en nuestras escuelas de formación, oficiales, suboficiales, marinería y tropa. Es una enseñanza muy exigente, muy completa, tanto es así que lleva asociada un título del sistema educativo general. En el caso de los oficiales, el título de grado en ingeniería mecánica; para suboficiales un título técnico superior, y para marinería y tropa una serie de módulos de formación profesional grado medio. Como digo, técnicamente es muy exigente, pero a mí me gusta, cuando hablo de ella, decir que es una enseñanza integral. Es militar, es naval, es científico-técnica, es física, es tremendamente completa, y además pivota sobre el eje de los valores, esos valores que aprendemos cuando ingresamos, que tratamos de ir interiorizando y que a lo largo de nuestra vida, bueno, tratamos de que se convierta en una norma de conducta, ¿no? Honor, valor, disciplina y lealtad nos acompañan en nuestro patio de aulas, en todas nuestras escuelas, ¿no? Bueno, como digo, es una enseñanza que busca la excelencia y que para el alumno es altamente demandante, y la clave del éxito es gestionar el tiempo. Ajá. Ya nos estamos metiendo un poco dentro de la propia organización, y hablamos de valores y hablamos de enseñanza, pero ¿cuál es el propósito que subyace dentro de la organización? ¿Cuál es el propósito de la Armada? Bueno, hablaba un poco al principio, ¿no?, de la misión de la Armada, ¿no?, del por qué y para qué de la Armada. Más allá de estar en disposición, por supuesto, de defender a España cuando sea necesario, la Armada está para salvaguardar, para proteger los intereses nacionales en la mar, o los intereses marítimos nacionales, que son muchos, muy variados y son esenciales. No podemos perder de vista la dimensión marítima que tiene España, que es extraordinaria, ¿no? En consecuencia, sus intereses son muchos en la mar. El problema que tiene la Armada, bueno, no me gusta decir que es un problema, la circunstancia adversa que tiene la Armada es que trabajamos más allá del horizonte, trabajamos más allá del alcance visual, no se ve a nuestros barcos cuando estamos trabajando en la mar. Y además, el bien que preservamos es intangible. Cuando regresamos a puerto, a diferencia de los buques de la Marina Mercante o de pesca, nosotros no traemos contenedores llenos de mercancía o pañoles llenos de productos. Aparentemente volvemos con las manos vacías, porque nuestro bien es intangible, que es la seguridad. La seguridad se tiene o no se tiene, gracias a Dios nosotros la tenemos, pero créeme si te digo que hay que cuidarla y hay que preservarla día a día, y es por eso necesaria la Armada y sus vigilancias en la mar.
¿Y cuál es la dimensión marítima de España de una manera más concreta? O sea, ¿qué hace tan importante la Armada en esa dimensión marítima? ¿Cuáles son los elementos que lo constituyen? Bueno, yo te diría que la dimensión marítima de España es extraordinaria. Decía el almirante Álvarez Arenas que España es una nación de dimensión marítima y mentalidad continental, como tratando de expresar que nos falta creernos la dimensión marítima que tenemos, y creo que es así. Y digo que la dimensión marítima de España es extraordinaria, es abrumadora desde todo punto de vista, ¿no? Geográfico, geopolítico, cultural, económico. 8.000 kilómetros de costa, por dar algunos datos, 2 archipiélagos, islas y peñones en el mar de Alborán, 2 ciudades autonómicas, son muchos kilómetros de costa. Pero si vamos a algo más pragmático, decirte que más del 80% de nuestro comercio exterior es vía marítima. ¿Cierto? Más del 90% de nuestro recurso energético, España, que es un país dependiente energéticamente hablando, más del 90% de nuestro recurso energético entra por vía marítima. Y más del 99% de los datos informáticos, de la transmisión de datos informáticos, suceden por cables submarinos. Por decirte algunos datos, podemos añadir también la pesca, con más de 100.000 licencias. La flota pesquera española es la más importante de Europa. De nuestros puertos, algunos dicen que 3, otros hablan de hasta 5 puertos entre los 10, 12 más importantes de Europa. Y el turismo, con Barcelona, con ese puerto, ¿no?, de transatlánticos, con la importancia del turismo y su repercusión en la economía española. La dimensión marítima de España, y solo hablo de la parte económica, es extraordinaria. Y en consecuencia, los intereses que hay en la mar, los intereses nacionales que hay en la mar, son muchos y muy numerosos. ¿Y esos intereses están realmente en riesgo? ¿Son vulnerables? Es decir, si la Armada no interviniera en ese proceso de atención y de seguridad sobre esos intereses generales, ¿sucedería algo? Bueno, créeme si te digo que los intereses están en riesgo permanentemente. En mayor o menor medida están en riesgo y en no pocas ocasiones están amenazados. Bueno, están en riesgo bien por actos deliberados o provocados, o bien pues, por otros no provocados, pero que acontecen en la mar, fenómenos naturales adversos o colisiones en la mar. Bueno, pues hay que reaccionar en esos casos, pero en otras muchas ocasiones son actos deliberados, provocados, ¿no? Hablamos de todos conocido de piratería, de terrorismo, de tráficos ilícitos, de tráfico de seres humanos, de expolio del patrimonio arqueológico subacuático. Sí, esos intereses están en riesgo, lo que nos obliga a patrullar las calles, en nuestro caso a acometer la vigilancia marítima y estar en disposición de disuadir y prevenir, y si la disuasión falla, pues de defender y proteger nuestros intereses. Y tecnológicamente, desde un punto de vista tecnológico, ¿estamos preparados desde España para aportar ese valor añadido que necesita la Armada para abordar los retos que vosotros tenéis en la mar? Bueno, yo quiero que la industria de defensa nacional, y en particular la naval, tiene un altísimo nivel. Y de todo punto de vista, del punto de vista de construcción naval, de sistemas, de sensores, de investigación, desarrollo e innovación, tenemos una capacidad extraordinaria. Y con humildad digo que yo creo que esa industria naval ha crecido de la mano y gracias a la Armada, que es su principal cliente, lo que nos permite tener una armada tecnológicamente avanzada y por lo tanto que resulte eficiente en el desempeño de nuestra misión. Y aquí quería también aprovechar para, bueno, subrayar que el retorno económico que tiene la inversión en la industria de defensa, ¿no?, que está tasado en un 2,3%. Cada euro invertido retorna en la economía nacional en 2,3, o sea, se multiplica el retorno que tiene, ¿no?, en puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, en el soporte del tejido industrial nacional. Bueno, es yo creo que un dato importante, ¿no?, para que cuando hablemos de invertir, hablemos eso, de invertir, que no de gastar en defensa y en este caso en la Armada. Y sí, la Armada necesita tener, bueno, llegar a ser o mantenerse, que yo creo que lo es, equilibrada, interoperable, expedicionaria y fundamentalmente tecnológicamente avanzada para el desempeño de sus cometidos. Fenomenal.
¿Qué te parece si damos un pequeño salto y empezamos ya a entrar en la dimensión organizativa y empezamos ya a entrar en una temática que no es común aquí en la universidad, sobre todo aquí en el Centro de Liderazgo, que es aquellos aspectos que están vinculados, ¿no?, a la organización? ¿Cómo es la organización interna de la Armada? Para que nuestros oyentes sean capaces de tener una visión global sobre ella. Bueno, grosso modo la Armada podemos dividirla en tres grupos fundamentales, ¿no? El cuartel general de la Armada, la fuerza y el apoyo a la fuerza. El cuartel general de la Armada, situado aquí en Madrid, bueno, digamos que es donde está ese personal y esos estados mayores para que el jefe de la Armada, el almirante jefe Estado Mayor de la Armada, su acrónimo es AGEMA, esté en disposición de tomar decisiones que repercuten en la Armada, tanto en el corto, en el medio y en el largo plazo. Cuartel general de la Armada, apoyo al mando. Luego está la fuerza, que en la Armada la denominamos flota, se conoce como flota, que es donde están las unidades operativas que mencionaba al principio de mi intervención y los estados mayores que preparan esas unidades operativas para que estén en disposición del desempeño de sus misiones y cometidos, para su transferencia a la cadena operativa. Y finalmente el tercer grupo es el de apoyo, con tres pilares fundamentales: el apoyo logístico de material, el apoyo de personal y el apoyo financiero. Digamos que estos son los tres bloques que conforman la organización de la Armada. Y dentro de estos está el bien más importante, el capital más importante de la Armada, que es su personal, que son sus hombres y mujeres, ¿no?, que conforman la Armada, que conforman esta institución. En torno a los 24.000, en torno a 2.300 es personal civil, que trabaja como miembro de la Armada, que es, y el resto personal militar. Pues 2.500 oficiales, 4.000 suboficiales, 14.000 marinería y tropa, grosso modo, esos son la entidad en personal de la Armada, que si tuviera que describirlo de una forma somera diría que es personal altamente comprometido, con vocación de servicio, con una formación exigente y con unos valores que le permiten, bueno, gestionar, sobrellevar y superar en ocasiones situaciones estresantes o exigentes, ¿no? Y ya te remato, si te parece, diciendo, cuando hablo de la Armada, la foto del momento, ¿no? Un día tal como hoy. Pues un día tal como hoy, la Armada tiene entre 15 y 20, normalmente 15 barcos y unidades desplegadas, con una unidad de infantería marina desplegada, en este caso está en Mali, y lo que supone, bueno, 1.500 a 2.000 personas fuera de sus casas, con esa vocación de servicio en el desempeño de su deber, pues tratando de proteger los intereses de los españoles, nuestros intereses. Interesante, muchísima gente protegiendo y atendiendo a los intereses. Mucha gente. Mucha gente, mucha gente. Siguiendo con esa parte humana, ¿no?, de la organización, detrás de esa parte humana tiene que haber entiendo que hay un modelo de liderazgo, y tiene que haber un modelo de liderazgo explícito, pero si me permite, vamos a poner el foco en algo que desde el ámbito civil, dentro de los aspectos que definen el liderazgo, por ejemplo, de la Armada, en el ámbito de defensa fundamentalmente, hay un término que nos llama mucho la atención, que es el mando, ¿no?, el concepto de mando. ¿Cómo se relaciona el mando con el concepto de liderazgo? Bueno, efectivamente, la Armada, las Fuerzas Armadas, que son organizaciones estructuradas, jerarquizadas, el mando y la autoridad están ahí, por definición, ¿no? Pero ese mando al que te refieres, ese mando es un mando por designación, y es un cargo institucional, ¿no? A uno le dan o le asignan el mando de un barco durante un periodo determinado, ¿no? Un barco y un periodo determinado, es una asignación institucional. El liderazgo es otra cosa, ¿no? El liderazgo no es institucional, el liderazgo es algo personal y en consecuencia intransferible. El mando lo transfieres, hay un acto de relevo que yo transfiero el mando a aquel que me va a relevar, que lo ejercerá de la mejor forma posible, de acuerdo al liderazgo que él lleve en su mochila, porque, como digo, es personal e intransferible. El liderazgo es ese reconocimiento del grupo que te reconoce a ti para que lo representes y lo conduzcas en el desempeño de un fin superior o de la misión, ¿no? Sí. Lo ideal es cuando el mando y liderazgo coinciden, o dicho de otra forma, cuando el mando es un buen líder.
Bueno, en mi opinión, con humildad digo, pero también con orgullo, que el nivel de liderazgo de los mandos de la Armada es bueno, es bueno. Y para llegar a ser bueno, ¿qué competencias se desarrollan de liderazgo de un modo específico dentro de la Armada? ¿Se forma de una manera consciente en algunas competencias de liderazgo a sus miembros? Sí, bueno, la Armada lleva mucho tiempo, ¿no? Es nuestra razón de ser, ¿no? Formando a sus mandos, ¿no? Intentando, bueno, pues aportar o conducir cómo debe ser un buen líder, ¿no? Para que sea un mando respetado no solo institucionalmente, sino también personalmente. En mi opinión, que es la de la Armada, lo he aprendido todo en la Armada, el líder o el mando fundamentalmente debe ejercer el mando desde el servicio. Cuanto más mandes, más debes servir. ¿A quién? Pues a tu equipo. Ejercer el mando desde el servicio, siempre con disposición y disponibilidad plena. Esa para mí es la base fundamental. A partir de ahí, como cualidades o como virtudes, pues yo me quedaría quizás con la lealtad, con la honestidad, con la ejemplaridad y siempre con el compromiso, ¿no? Ejemplaridad en todos los aspectos, o sea que la base también es el tratar de evitar el mandar aquello que tú no estás dispuesto a hacer o obedecer. Y el compromiso tiene que ser total, no solo que también con la misión, sino el compromiso con tu gente, con tu equipo, el estar preocupado bueno, pues de sus aspiraciones en el ámbito profesional y personal, el que te sientan y te vean como parte del equipo y no como fuera de él, ¿no? Yo creo que eso es algo básico, ¿no? Para ser un buen líder. Luego también me gustaría aportar que el líder debe ser genuino, no debe de tratar de imitar a ningún otro, porque entonces resultarías en el mejor de los casos una buena imitación, pero tienes que ser genuino, lo cual no está reñido con copiar. De hecho hay que copiar, nos tenemos que fijar en los demás que mucho nos van a enseñar, bien para copiar actuaciones o bien para rechazarlas si no nos gusta, ¿no? Es un aprendizaje continuo, pero sin ir en contra de la personalidad de cada uno. Eso sí, tratando de dar en cada momento la mejor versión de uno mismo, no siendo conformista, siendo autoexigente, ¿no? Más cualidades del líder, no me quería olvidar de una que es fundamental, que es la humildad. Estar en disposición de aprender de los demás continuamente. Difícilmente se puede ser un buen líder si se peca de soberbia, ¿no? La humildad es fundamental. Y si eso lo salpicamos con los sentidos más importantes, que es el común y el del humor, con sentido común y con sentido del humor, ya vamos construyendo un líder de una madera fuerte para construir barcos. Y bueno, podemos añadir que su palabra mágica sea gracias y que no tenga ningún miedo a disculparse o a pedir perdón cuando se equivoque, porque si una persona es comprometida se equivocará unas cuantas veces. Yo creo que eso es un poco la esencia desde mi punto de vista de líder, pero recalco lo primero, siempre del servicio a los demás. Y la Armada necesita líderes. Los barcos pueden ser cada vez más sofisticados, más avanzados, con sistemas y equipos complejos, pero ahí están siempre hombres y mujeres, y los hombres y mujeres, ese equipo humano necesita de un buen líder, ¿no? Para que sea aquel que en el ejercicio del desempeño de la misión se preocupa también de su equipo, ¿no? Y luego está la mar, que hasta ahora no he hablado de la mar y no quería dejar de hacerlo, ¿no? A veces tenemos la foto de una mar siempre paradisíaca e idílica, ¿no? Claro. Bueno, la mar en no pocas ocasiones es un medio adverso y en ocasiones hostil, que nos pone muy a prueba. Pone a prueba nuestras plataformas, nuestros barcos y pone a prueba el personal que va dentro. Los barcos, que son espacios muy confinados, ¿verdad? Con en ocasiones pocas comodidades, y la mar, que insisto, es un medio muy bravo y muy hostil, bueno, pues ahí se necesita líderes, mandos con fuerza, con personalidad para sobrellevar todas esas situaciones complicadas. Es complejo, tiene que ser muy complejo el convivir en la mar. Pero muy apasionante. Pero apasionante, ¿no? Bueno, pues ese modelo de liderazgo entiendo que ha sido uno de los motores, o ese modelo también de mando y de estructura jerárquica dentro de la organización,
la combinación de ambas cosas supongo que habrá sido uno de los motores que han permitido ese proceso de transformación y de evolución de la organización. Si nos retrotraemos, como del principio decía, a 5 siglos, pues probablemente tuviéramos aquí una conversación muy larga, muy interesante, pero muy larga. Si nos circunscribimos a los últimos, por ejemplo, 40 años, ¿cuáles han sido los retos de transformación sobre los cuales se ha enfrentado la organización, la Armada, para lograr estar en el día de hoy donde se encuentra? Bueno, 40 años son muchos y en estos últimos han pasado muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista, ciñéndome a las Fuerzas Armadas, a la Armada, bueno, nuestro ingreso en las organizaciones internacionales de seguridad y defensa, ¿verdad?, de la OTAN y la Unión Europea, nuestras primeras misiones, operaciones de mantenimiento de la paz en el exterior, el ingreso, la incorporación y la plena integración de la mujer en las Fuerzas Armadas, la profesionalización completa de las Fuerzas Armadas, de la Armada. Son muchos, ¿no?, los acontecimientos que han pasado y yo creo que todos se han asumido y superado de una forma, bueno, muy satisfactoria, ¿no? Nuestra participación en OTAN y Unión Europea ha sido un antes y un después, ¿no? Esa oportunidad de trabajar, compartir, convivir y por lo tanto aprender, ¿no?, con otros países, con marinas de guerra de otros países ha sido esencial para nosotros, para crecer, para fortalecer nuestros conocimientos, aumentar nuestra experiencia. Esos despliegues, esas misiones en el exterior son fundamentales, ¿no? Es la mejor forma de evolucionar, de aprender. En lo que respecta a la mujer, que no quería pasarlo por alto, yo desde que estoy en la Armada convivo con la mujer, ¿verdad? Yo creo que las primeras promociones fueron precisamente cuando yo estaba en la escuela naval, en la escuela de formación. Esa fue la incorporación que ya ha quedado muy atrás, ¿no? Y luego vino la integración, que también ha quedado atrás, integración plena, integración total, ¿no?, en todas las unidades. No pensemos solo, por supuesto, en más organizativas, administrativas o logísticas, sino en las unidades operativas y en aquellas más exigentes, ¿no? En el caso de la Armada, patrulleros, submarinos, Fuerza de Guerra Naval Especial, Infantería y Marina, en todas está la mujer. Y el único distingo entre hombre y mujer es en función al empleo que uno tenga y el cargo que ocupa, en función de la responsabilidad que uno tiene. No hay ningún otro, como debe ser, por supuesto. Eso yo creo que, grosso modo, es un poco la evolución de la Armada, de la mano de las Fuerzas Armadas en estos últimos años, ¿no? Muy interesante. Y si ponemos la vista hacia el futuro, ¿cuáles son los principales retos que cree la Armada que tiene que abordar de una manera casi acuciante o inminente en los próximos años? Bueno, nos encontramos inmersos en la transformación digital. Ajá. Yo no sé si es una época de cambio o un cambio de época, pero estamos inmersos en la transformación digital. No es que lo esté la Armada, está Europa, está España, la Administración General del Estado, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y la Armada. Yo de la Armada puedo decir que además de estar implicada en la transformación digital, está comprometida, porque creemos que tiene que ser así, ¿no? Si no corremos el peligro de quedarnos obsoletos e irrelevantes, hay que evolucionar de la mano de la transformación digital. En la Armada entendemos la transformación digital como el uso masivo de las tecnologías, de las herramientas digitales, para ser más eficaces y eficientes en la gestión de nuestros recursos fundamentales, no solo el material financiero, sino y fundamentalmente el personal. Y todo abocado a dos tareas fundamentales: la preparación de las unidades, de esos barcos que tanto he hablado en esta entrevista, para que estén en disposición de llevar a cabo su cometido, su misión de la mejor forma posible, preparación de las unidades, y la obtención de nuevas capacidades. En esas dos tareas fundamentales podemos englobar el resto de las tareas que realiza la Armada. Y la transformación digital la basamos en tres pilares fundamentales. ¿Cuáles son? Que son los sistemas de información y de las comunicaciones, son la gestión de la información y el conocimiento, y finalmente la gestión por procesos. De la primera, los sistemas de información y las comunicaciones, hablamos de los que están y de los que están por venir, las tecnologías emergentes y disruptivas que están por venir, que ya están llegando y que tenemos que estar listos para trabajar con ellas. En el caso de la Armada hemos apostado por la inteligencia artificial, hasta el punto que se ha creado un centro de inteligencia artificial de la Armada, ubicado en la Escuela Naval Militar, para buscar sinergias con el ámbito científico, industrial y universitario para avanzar, ¿no?, en la inteligencia artificial.
Respecto a gestión de información y conocimiento, pues qué decirles, ¿no? Al mundo de la universidad, ¿no? Al mundo de la Universidad Politécnica, ¿no? Cuando hablamos del dato, es el recurso estratégico de cualquier organización, ese dato que sea único, que sea de calidad, que sea fiable, seguro, que conforme una información valiosa, que nos llegue en tiempo y forma cuando la necesitamos, y a partir de ahí construyamos el conocimiento y el entendimiento. Bueno, pues ese dato la Armada también ha creado recientemente un centro de gestión del dato para crecer de la mejor forma posible a través del dato como recurso estratégico de una organización. Y finalmente la gestión por procesos, tratando de que todas las actividades rutinarias, ordinarias, estén modeladas y automatizadas lo máximo posible para la que la intervención del personal sea para aportar valor añadido, ¿no? En la fase final de los procesos y en la toma de decisiones. Grosso modo, eso es como orientamos la transformación digital y el futuro que nos planteamos. Si bien no podemos olvidarnos, porque siempre nos acompañan y nos tienen que seguir acompañando, podemos evolucionar mucho y de la mano de esa evolución evolucionará o se adaptará la organización, pero siempre nos tienen que acompañar nuestras tradiciones, nuestros usos y nuestras costumbres. Tenemos que mantenerlo, es la esencia de la institución, de la esencia de la Armada, ¿no? Que se viven en las unidades operativas y que, bueno, cuando hablo de ellas me acuerdo muy mucho de nuestro buque escuela Juan Sebastián Elcano, conocido con el sobrenombre de embajador y navegante, ¿no? En ese barco ya de más de 90 años, esas tradiciones, esa forma de trabajar a bordo se mantiene fiel a su esencia, de, como digo, ya casi centenaria, ¿no? Esos trabajos en equipo, ¿no? Difícilmente se pueden alcanzar metas importantes si uno va solo, hay que trabajar en equipo, y que ese equipo se sienta porque lo es todo, necesarios, importantes y nadie imprescindible. Y esa vida a bordo, ¿no? En la que en ocasiones no hay mucho espacio para la comodidad y en otras tampoco lo hay para la intimidad o la privacidad. En esos barcos que la convivencia es obligatoria y lo que tenemos que tratar es que la convivencia bien alimentada, de educación, de corrección, de alegría y sobre todo de generosidad, esa convivencia se transforme en compañerismo. Entonces ya el equipo está formado y ya podemos cumplir la misión que nos encomienden. Pero como digo, siempre de la mano y mirando a nuestros usos, nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Fíjate, es curioso, ¿no? Cómo hay que conjugar de una manera eficaz tradición y desarrollo tecnológico, ¿no? Con esto, con la sensación esa del Cano, ¿no? de seguridad, y con esa seguridad también que se está tratando de desarrollar dentro del ámbito de defensa, del ámbito de la Armada, pero se siente en este contexto de cambio y de evolución, ¿no? En el que se conservan las tradiciones, ¿se siente la Armada segura? Es decir, en este proceso de cambio tecnológico, ¿me permites que te rete un poco y te pregunte, oye, ¿la Armada se siente segura en este marco de transformación tecnológica? Te agradezco mucho la pregunta. ¿La Armada se siente segura? Sí, se siente segura, ¿sí? Y además somos proveedores de seguridad. Dicho eso, la hiperconectividad a la que estamos sometidos y que tantas ventajas tiene, no deja de hacernos un poco más vulnerables, ¿no? No deja de exponernos más al riesgo, ¿no? Por lo tanto, es fundamental preservar la seguridad, en este caso la ciberseguridad, y además esa ciberseguridad parte de una correcta mentalización de que es necesaria, ¿no? En estos espacios cada vez más complejos y más complicados, en ese manejo de información, que a veces lo que hay es exceso de información y nos obliga a aplicar técnicas, bueno, pues como hablaba antes de inteligencia artificial y esa hiperconectividad, tenemos que creer y cimentar la ciberseguridad para estar realmente protegidos. Bueno, yo creo que estamos prácticamente llegando al final de este espacio de conversación, de esta entrevista, y hemos hecho pues un pequeño viaje, ¿no? Sobre la persona, sobre la propia organización, sobre los modelos de liderazgo dentro de la organización, retos de pasado, retos de presente, retos de futuro. ¿Qué te gustaría resaltar así un poco para cerrar, Iñaki? Para cerrar esta entrevista, antes de entrar en puerto y acabar esta navegación, bueno, me gustaría, si me lo permites, dirigirme a los más jóvenes y a los mayores.
a los más jóvenes para decirles que en Armada tienen una opción, un futuro tremendamente atractivo. No exento de exigencia, de esfuerzo y en no pocas ocasiones de sacrificio, pero tremendamente atractivo, con un desarrollo en lo profesional y en lo personal tremendo, en un sano ambiente de trabajo fundamentado en valores, valores que en mi opinión, lejos de no estar vigentes o ser caducos, todo lo contrario, se mantienen vigentes y me atrevería a decir que hasta el alza. Eso es lo que me gustaría decir a los más jóvenes, ¿no? Y luego sí me gustaría rematar con los mayores, para bueno, pues, aprovechar esta oportunidad para mostrarles nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por su trabajo. A los mayores en general y a los mayores de las Fuerzas Armadas y de la Armada en particular, que conocemos como nuestros veteranos, ¿no? El reconocimiento y el agradecimiento debe ser permanente a esos que han marcado la estela que nosotros tenemos que seguir. Versos de Calderón de la Barca decía, y llenos de modestia, los más viejos verás, tratando de ser lo más y aparentar lo menos. Pues de modestia llenos están nuestros veteranos, ¿no? Yo creo que bueno, el respetar a nuestros veteranos, el reconocer el trabajo de nuestros antepasados, mantener esa tradición, inculcársela a los más jóvenes y, por supuesto, el rendir homenaje y tributo a aquellos que entregaron su vida por el cumplimiento del deber es una obligación permanente. Pues con eso, si me lo permites, me gustaría cerrar la navegación y ya de tu mano entrar en puerto. Iñaki, contraalmirante, queremos agradecerte a ti y a la Armada que nos hayáis dado la oportunidad de tener esta entrevista. Para nosotros era muy importante tener dentro de este programa una visión sobre una organización de las dimensiones y de las particularidades que tiene la Armada. Para nosotros es un punto de referencia. La Universidad Politécnica de Madrid está muy ligada a la Armada y para nosotros es un honor y una satisfacción el haberos tenido aquí. Así que muchísimas gracias por haber compartido este espacio de tiempo con nosotros. Muchas gracias a ti, a vosotros por esta invitación y muchas gracias a ti en particular por haber conducido de una forma tan amigable esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Esperamos veros en la siguiente. Muchas gracias.